tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la tertulia cultural. Les recordamos que este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Y como siempre, les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es la legendaria Fortaleza San Luis en Santiago de los Caballeros. Y un día como hoy, 22 de mayo, pero del año 1903, en la Fortaleza San Luis de Santiago se produce una explosión de un polvorín, muriendo el delegado del gobierno en el Cibao, general Dionisio Frías. La Fortaleza San Luis es uno de los edificios históricos más importantes de Santiago de los Caballeros y de la República Dominicana. En el año 1875, la fortaleza se convirtió en una escuela militar y luego en un hospital militar. En el año 2004, la fortaleza fue renovada e instituido como museo militar. Anteriormente había sido una fortaleza, aunque también hay otras cosas que ver. Por ejemplo, en este museo se puede ver esculturas exteriores, exposiciones de filatelia, obras de arte prehispánico, murales y los edificios del fuerte. Pues por eso pusimos en el día de hoy varias fotografías, todas relacionadas con la legendaria Fortaleza San Luis de mi ciudad natal y ciudad que ha acogido a nuestro contertulio Pablo Nelson Rodríguez, a quien de inmediato desde Santiago de los Caballeros pasamos nuestros micrófonos directamente a Santiago. Pues a partir de ahora, Pablo Nelson Rodríguez estará conduciendo el programa La Tertulia de hoy. Buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Muy buenas tardes, señor director Vigilio García. Tanto placer reencontrarme con usted este viernes 22 de mayo del 2026 para pues tener un conversatorio de, ahora hay que decirlo así, de geopolítica, y obviamente cuando es geopolítica es internacional, y nos place pues tener como invitado especial al hermano, al amigo, al maestro Fernando Almanza, quien es un periodista, uno de los más destacados periodistas dominicanos en la comunidad de Miami. Ha trabajado para medios tan importantes como el Miami Herald, el Telemundo, Univisión y ahora en CNN, lo que da un background que no es cuestionable para ninguna forma de su capacidad. Pero también queremos saludar a el staff del periódico, iba a decir por el Herald, del Multimedios Quisqueya USA, del maestro José Vázquez y esposa, a Vilma, nuestra directora contertuliana en los números, a Bernardo García, que no está por aquí hoy, pero Bernardo García es nuestro editor deportivo, y como siempre a Luisa Sánchez. Martínez. Para correrlo para que no me lo apunte. Fernando Martínez, nuestro editor deportivo. Y como siempre, pues saludar y agradecer la presencia o la teleaudiencia de aquellos que comparten el contenido con nosotros. Con esto vamos a dar la palabra al maestro Almanzar para que pues salude a su público ya consistente. Sí. Lo agarro en la mano porque si no, pero sí. Bueno, saludos cordiales. Gracias. Bueno, hoy tendremos un conversatorio interesantísimo porque es un tema de actualidad mundial, lo que se registra en la historia
de las relaciones internacionales, como son lo que acaba de pasar, por ejemplo, que China se convirtió en el centro de la atención mundial por la visita de los dos grandes líderes de los otros poderes que equilibran el mundo, ¿no? Las fuerzas poderosas, las fuerzas militares, económicas y políticas que equilibran el mundo, como son los Estados Unidos, con la visita del presidente Donald Trump, y luego de pasar inmediatamente 4 días después, llegó la visita del presidente Vladimir Putin de Cuba. Digo, de Cuba, perdón, tengo a Cuba en la cabeza también, estoy hoy enredado, pero bueno, de Rusia. Y además, lo que envuelve eso, la guerra de Irán, y Fernando, pues, un conocedor y un hombre muy informado, un periodista muy informado de todas estas realidades, pero también vamos a dar un paseo, un paneo, una ojeada a América Latina con lo que está pasando con las elecciones de Perú, con las elecciones de Colombia, con la situación en Bolivia y con la situación en Cuba. Con ello, vamos a abrir el conversatorio con el maestro, amigo, hermano Fernando Almanza. Adelante, Almanza. Mientras Fernando llega, pues nosotros podemos ir adelantando la parte, como decíamos, la noticia o el primer análisis viene con respecto a la visita de la recesión que dio China a los dos otros líderes mundiales, especialmente a la potencia poderosa más grande del mundo, militar y económica. Vamos a decir aún, porque hay economistas que todavía que ya cuestionan si los Estados Unidos sigue siendo o no la primera economía del mundo, no así en lo militar, que sí es la primera potencia militar del mundo. Yo no pongo en duda, no voy a contradecir lo que dicen los economistas, si es o no es. Yo creo que todavía Estados Unidos mantiene la primacía de ser la primera economía mundial, al igual que la primera potencia militar. En ese orden, Fernando, ¿qué te pareció a ti la visita, el recibimiento de China a ambos líderes, poniendo en el tapete de inmediato la medalla, el más alto honor recibido o que se le entrega a una figura, a un gobernante extranjero en China, que es la medalla de la amistad? Mira, no se oye, pero déjame, ahora se oye. No sé, No, Fernando, no sé qué es lo que está déjame, pasando hoy. no, lo que voy a hacer es que, mira, voy a desconectar Estaba entrando por el celular, maybe. ¿Y ahora me oye? ¿Ahora me oye? Ahí sí. Ok. Bueno, desconecté ese micrófono. Bueno, te decía, Pablo y Virgilio, que definitivamente no cabe duda que Donald Trump es un empresario. Por eso es un multimillonario. Y si bien él ha fracasado en muchos negocios, él es un buen negociador. Y no es sorpresa que su viaje a China no fue de índole político. Su viaje a China, aunque tocó temas políticos, supuestamente habló del conflicto que tiene China con Taiwán, habló supuestamente del tema de la guerra en Ucrania, habló con Xi Jinping del tema de utilizar a China como un posible intermediario en la guerra que está desatando Estados Unidos en Irán. Pero lo más importante de todo esto es que Donald Trump no fue solo. O sea, Donald Trump se llevó a un grupo de los principales ejecutivos en jefe, los principales CEOs de las compañías más importantes, no de Estados Unidos, del mundo. O sea, ahí estaba Elon Musk, ahí estaba el de Apple, ahí estaba el de Microsoft. Y básicamente él fue a negociar. No sabemos, porque hay veces que la Casa Blanca de Trump no dice los detalles de los acuerdos que se firmaron, que se llegaron, pero si esta gente se fue a China en el Air Force One con Donald Trump, ellos no regresaron a Estados Unidos con las manos vacías, y definitivamente este recibimiento que le dio Xi Jinping es porque dentro de las limitaciones de China, él quiere un acercamiento. Lo último que quiere China es un conflicto con Estados Unidos. Entonces, definitivamente fue un encuentro importante. De nuevo, no sabemos los detalles porque China dice una cosa y Donald Trump dice otra cosa, pero una de las cositas políticas que podemos sacar es que definitivamente Xi Jinping sirvió de niño de correo con Vladimir Putin, porque como tú bien dijiste, a los 4 días de que Trump despegó, aterrizó
el líder ruso, y estamos viendo cómo en estos días Ucrania está aumentando su ofensiva militar contra Rusia, y yo pienso que dentro de lo que cabe, Vladimir Putin quiere buscar una salida amistosa y que le beneficie de esta guerra que él comenzó hace ya 4 años. O sea, cuando recordemos que en febrero del 22, cuando esta guerra comenzó, Putin quería estar 3, 4 días allá en Ucrania y le salió el tiro por la culata y ya han pasado 4 años. Señor director, ¿tiene usted alguna opinión sobre la temática y el proceso? No, mira, Pablo, en el día de hoy yo me voy a mantener en los controles, de modo pues que ustedes tengan más oportunidad de discutir y hablar de los temas. Mira, así, lo dijo Fernando y él señalaba, y lo que obviamente fue un dato factual que es indiscutible, que Donald Trump se hizo acompañar en vez de estrategas políticos de empresarios, de grandes líderes comerciales o empresariales, entre ellos el presidente de la Boeing, que ese era un objetivo de que China y compraría o tiene en carpeta comprar unos 500, ordenar, hacer una orden de 500 aviones de la Boeing, que es una de las empresas más poderosas, bueno, en la aviación del mundo. Eso, pero qué pasa que como dice Fernando, que no iban a llegar con la o regresar con la mano vacía, pero ningún medio, ni ningún analista de fuste en los Estados Unidos, llámase Jeffrey Sachs o John Mersheimer, que son economistas y especialistas en geopolíticas, ninguno han certificado ni tienen información, no han dado ninguna información, ni ningún medio de ninguna naturaleza, categoría, ni de Rusia, ni de China, ni del mundo, ni de los Estados Unidos, de que pudo haberse llegado a un acuerdo comercial, pero todos señalan que sí se vino con la mano vacía. Sí, o sea, definitivamente el problema es ese, que la Casa Blanca no suelta prenda y no nos enteraremos. También, o sea, hay que estar claro. Todavía yo estoy esperando los $5,000 que me prometió Donald Trump y Elon Musk al principio de su gobierno, cuando se inventaron el Doge, que esta agencia del Estado que supuestamente iba a ahorrarle dinero al gobierno y que a todos los estadounidenses nos iban a devolver $5,000. Eso pasó al olvido. Saliéndonos del tema, pero hablando de lo mismo, acuérdate que el año pasado, en julio del año pasado, Donald Trump lanzó su propia compañía de telefonía celular para vender teléfonos y vender. ¿Tú sabes cuántos celulares se vendieron? Muchísimos, pero nadie desde julio del año pasado ha recibido el primer celular, todavía están esperando. Entonces, lo mismo va, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas que el año pasado la administración Trump creó una residencia permanente dorada, donde el que quería venir a Estados Unidos con su familia te podía pagar $5 millones y le daban una residencia a esa persona y a su familia. Se vendió una sola por $1 millón. Entonces, obviamente todos los gobiernos prometen y no siempre cumplen todo, pero en este gobierno Trump dice una cosa que hizo y no la ha hecho realmente. O sea, hay un problema de factualidad. Bueno, aunque en términos visuales, televisivos, uno vio como cierta empatía o cierta estabilización o cierto nivel de igualdad en el recibimiento a ambos líderes. Yo me inclino a ver que yo vi un poquito más de ánimo en los niños que recibieron y la brincadera, los niños que recibieron con las banderitas a Putin que lo que recibieron a Donald Trump. Además, hay un elemento que salió a reducir en los análisis que hacen los más expertos que nosotros, donde señalaron que el que fue a recibir al presidente Donald Trump fue el vicepresidente de la China, que en términos funcionales de responsabilidad es una figura que no representa tanto el poder y de la toma de decisiones como un representante del comité político, del buró político, del parlamento, del Partido Comunista Chino, que sí son los que toman decisiones políticas, económicas
y geopolítica de todos los niveles que le di eso y reflejó un nivel más de importancia, de categoría, según los analistas, y además, luego de eso, la entrega, la pompa con que la exposición de las exhibiciones militares que se le hizo a Putin. Por ejemplo, darle la medalla de la amistad, que es el más alto grado de decoración que se le da a un representante estatal extranjero. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú interpretas eso? Yo creo que hubo un trato, con cierto modo, que tenía un submensaje, como dicen ustedes los lingüistas o los publicistas, esos lenguajes subliminares que se dan en la política. Mira, al final del día, esas son observaciones que como tú dices, las notan los más expertos que nosotros. Yo lo que noté, y me leí un artículo buenísimo que salió en el Washington Post, es que en todas las fotos de los encuentros entre Xi Jinping y Donald Trump, y las vi de nuevo, no había ni una sola mujer. Ni una sola mujer. Entonces todos eran blancos, rubios, ojos azules, sentados ahí al lado de Xi Jinping. Y eso es una cosa que si tú quieres ver mensajes subliminales, o sea, ¿qué mensaje quiere mandar la administración Trump? Pero en términos generales, Pablo, yo pienso que aquí la preocupación es qué va a pasar si en medio de toda esta ambivalencia global que estamos viviendo en Irán, en Medio Oriente, Ucrania, Rusia, si los chinos mañana deciden meterle mano a Taiwán. Porque ese es el problema. O sea, por lo que dijo Donald Trump, él dice que si hablo de Taiwán con, con Xi Jinping, Estados Unidos tiene un compromiso firmado de defender a Taiwán, de proporcionarle armas a Taiwán, y el temor ahora es que por debajo de la mesa el presidente Donald Trump le haya dado, le haya puesto un mantel por arriba a Taiwán y le haya dicho a Xi Jinping, haz lo que tú quieras, o sea, yo lo que quiero es negociar contigo. Entonces, o sea, sí, le dieron el premio a Putin, pero al final del día todo eso es politicaría. Esos son como la cumbre de los presidentes que van todos los países y la hacen todos los años y ahí no se resuelve nada nunca. Pero mira, poniéndolo un poquito, bueno, entraste en Taiwán, que hay o sea, podemos hacer si se quiere, una similitud comparativa entre lo que está pasando en el Caribe, que vamos a entrar más tarde, el despliegue de esta flota marítima de destructores y portaaviones que está en el Caribe, en las aguas del Caribe, y lo que dijo Donald Trump con respecto a que no quería también hablar de Taiwán porque estaba a tanta distancia, 900,000, tantos miles de kilómetros de Taiwán versus la cercanía, que el patio cercano, que cuando los chinos respiran, pues la respiración llega a Taiwán. Entonces dijo, vamos a dejar eso así, porque nosotros estamos muy lejos y ellos están muy cerca. Entonces eso es como que yo viendo hoy lo que pasa en el Caribe, digo, pero bueno, como China y Rusia se oponen y dieron una voz de alerta y de protesta y de alienarse con la situación cubana, pues también diría yo, bueno, el despliegue de esta flota marítima con estos portaaviones, que fue la misma mismo proceso, la misma actividad del despliegue de fuerza que se dio antes del ataque a Irán, pues está pasando en el Caribe, que vamos a quedarnos en Irán, que tú me entenderás. ¿Qué te parece entonces la situación? ¿Cómo van los resultados en Irán? Si Irán amplió la dimensión marítima, millaje marítimo con respecto a la declaración de propiedad de las aguas del estrecho de Hormuz, para tener un mayor control que se sale digamos, de los planteamientos de negociación que hace los Estados Unidos. Antes de responder la guerra en Irán, el ataque de Irán, ¿no me oye? ¿Se te fue otra vez? Bueno, ahora me oye. Ahí soy yo. El audio otra vez. Te decía que antes de responderte esa pregunta hay que recordarle a la gente que la guerra en Irán es un invento de Donald Trump y de Israel. ¿Ok? Acuérdate que el año pasado Donald Trump bombardeó a Irán por 12 días y él mismo se paró en la Casa Blanca y dijo
que había literalmente pulverizado el sistema nuclear de Irán, que no había nada que buscar allí, que él había acabado con todo. Entonces, si Estados Unidos, según Donald Trump, el año pasado pulverizó los programas nucleares de Irán, ¿qué estamos haciendo ahí ahora? Entonces, él decidió meterse allí, influenciado por Benjamín Netanyahu de Israel, y comenzó a bombardear, y ahora le ha salido el tiro por la culata. La gasolina está costando 4.50, $5 el galón, y definitivamente el problema radica en que no hay una salida, porque ya a Donald Trump le pasa lo que le pasó a Putin, que después que se metió a Ucrania ya no tiene forma de salir. O sea, ya Donald Trump no sabe cómo ponerle el fin. Él da un ultimátum hoy, dice que no, que le va a dar una semana más, que van a negociar, que no van a negociar, que le mandó un plan de un acuerdo de 10 puntos, que ahora tiene 3. O sea, ahí no hay solución más allá que retirar las tropas. Definitivamente, aunque Irán es débil militarmente versus Estados Unidos, pero ellos son los que tienen el control del petróleo. Ellos son los que tienen el control del estrecho de Hormuz. Y definitivamente el temor aquí es que Irán no va a poder atacar a Estados Unidos, pero definitivamente puede atacar a los aliados de Estados Unidos, a todos los países árabes, a Emiratos Árabes, a Kuwait, a Jordania, a todos los vecinos, y porque Irán, aunque es un país musulmán, pero también es persa y culturalmente no tiene tanta afinidad con Arabia Saudita como lo tiene. Entonces, el problema de Irán, definitivamente ahí, Pakistán está tratando de servir de mediador. Yo estoy seguro que ahora China está muy interesada en servir mediador, porque la mayoría del petróleo que recibe China viene de Irán, y ellos hasta ciertos puntos se están viendo también afectados. Y el problema este de Medio Oriente, y yo sé que más adelante vamos a hablar de Bolivia, pero las manifestaciones y las protestas que se están llevando a Bolivia están vinculadas directamente con el estrecho de Hormuz, porque la chispa que encendió las protestas en Bolivia, sabemos que es el alto precio de los hidrocarburos allí. Por eso que la gente está vuelta loca, y el pobre presidente Rodrigo Paz, que no es el mejor del mundo, pero tiene el juego trancado porque la gente le está quemando el país. Bueno, hay también una declaración en que yo con frecuencia me sigo al profesor Jeffrey Sachs, y él dijo que no tenía mucho optimismo de que no se armara un enfrentamiento global, para no decir una guerra mundial de altos niveles nucleares, que el potencial existe porque no se han llegado a los acuerdos, porque, como le dijo el presidente Xi Jinping a Trump, seamos amigos, cooperemos, que nosotros tenemos la potencialidad del mundo, y evitemos la trampa de Tucídides. ¿Qué te parece así esa posición, ese análisis del profesor Sachs? Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que estamos al borde de una situación nuclear, y no solamente pensando en que Irán son los que pueden soltar la bomba. Yo no le tengo confianza a Benjamín Netanyahu. Él está loco por meterle mano a Irán. O sea, yo soy de opinión de que más fácil Israel le lanza un cohete a Irán con capacidades nucleares, que Irán se lo lanza a Israel o a cualquier otro país de Medio Oriente. Definitivamente el juego está trancado, y insisto en decir que el juego está trancado porque es que la administración Trump no quiere hablar. Ellos dicen que en Irán hay un desorden y no saben con quién hablar. Mentira. O sea, sí, es verdad que el supuesto heredero del trono iraní no ha vuelto a aparecer después del primer ataque. Incluso a lo mejor está hasta muerto, pero definitivamente cuando hay las negociaciones que han sido en Pakistán y ha habido diálogo en Turquía, Irán está en la mejor disposición de hablar. Lo que pasa es que la administración Trump está transado, y ellos insisten de que el diferenciador es el tema de las armas nucleares. Pero ya entiendo, incluso desde antes de la invasión, que el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán se había controlado desde antes con el acuerdo que había firmado Barack Obama hace unos años. O sea que los inspectores, tanto los inspectores
del Instituto de Energía Nuclear, como la propia inteligencia de Estados Unidos había dicho públicamente de que Irán estaba lejos de desarrollar un arma nuclear. Eso es correcto, pero cuando tú abres las puertas al análisis de que Israel, yo tampoco confío para nada en Netanyahu, en su posición y en su cerramiento, además su planificación de 30 años anteriores para atacar y querer desaparecer, tener un confrontamiento con Irán, pero tú crees que él tendría la libertad, porque el soporte militar, el soporte económico, y ellos son, los israelitas son abiertamente unos altos intelectuales, altos científicos, pero no tienen esa riqueza, la tienen porque Estados Unidos le da un soporte grandísimo económicamente y le facilita todo el paso. Sí, a veces uno dice, bueno, esta es una fusión, o sin a veces. Entonces yo no creo que él tenga no sé, la potestad o la libertad de poder hacer un lanzamiento, declarar la guerra, una tercera guerra mundial. Pero es que eso no es cuestión de potestad, Pablo. Eso es cuestión de que tú tienes un loco manejando el barco y si él decide tirarle, óyeme, te voy a poner el ejemplo de Trump. O sea, Trump comenzó la ofensiva militar contra Irán, ¿verdad? Y tú sabes muy bien que en este país, para declararle la guerra a otro país, tú tienes que recibir la aprobación del Congreso de Estados Unidos. Sí, exacto. Y si tú te pasas de un número de 60 días haciendo una ofensiva militar sin la aprobación del Congreso, automáticamente tú tienes que parar eso. ¿Qué hizo Trump? Dijo, no, en el día 59, antes de que se cumpliera el 60, dijo, no, esto no es una guerra, esto es una operación especial y no sé qué. Paró los cohetes por 3 o 4 días y después volvió y siguió dando cajetazos. Entonces Trump tampoco tiene la potestad de hacer una guerra y lo está haciendo, ¿entiendes? Entonces, al final del día, tú tienes a un líder, ya sea Vladimir Putin, ya sea Donald Trump, ya sea Benjamín Netanyahu, que tiene un mando, tiene generales, tiene un ejército, tiene una marina, tiene una fuerza aérea y al final del día da la orden. Aquí la esperanza que podemos tener para que no ocurra una guerra nuclear es que si Donald Trump da una orden de que vamos a activar los cohetes y vamos a darle para allá, que los generales intelectuales de este país digan, no, señor presidente, no podemos seguir esa orden. Esa es la esperanza que yo tengo. ¿Entiendes? Pero bueno, sí, estamos especulando de una cosa. Estamos especulando. Ahí viene la variable que cuando estaban en el Situation Room, cuando vino Netanyahu y su jefe estratégico y de investigación, pues todos los intelectuales, los generales, se opusieron a la guerra. E inclusive el vicepresidente. Es decir, lo que tuvieron firme en la posición de Israel fue el secretario de guerra, Herzog, y el presidente Donald Trump. Y con todas esas opiniones técnicas y logísticas, estratégicas, él pues le dio para allá. Exactamente. Entonces, es lo que te digo. O sea, pero bueno, vamos a dejar Irán porque ni tú ni yo lo vamos a resolver. Está bien, pero me gusta, dame para terminar la parte de Irán, Siria, más un segundito, señor director. Yo observé en la visita llegada de Donald Trump, nunca había visto tantos hombres del maletín, que no lo vi cuando puse, pero mucho con el maletín, que son los maletines estratégicos, tanto de seguridad como de estrategia militar, por si acaso hay que dar alguna orden y punchar algún botón. Yo no sé si tú observaste eso. Digo, esto es una fiesta de maletín. Me sorprendió a mí ese detalle. Señor director, ¿usted quería decir algo? No, yo lo que le iba a decir es que ya llegamos a la mitad del programa. Cuando usted ordene, vamos a la pausa. Bien dicho, yo estaba observando el reloj al igual que usted y pues permiso técnico tenemos para irnos a la pausa. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo.
Les invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas Ramón Medrano, José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Roberto Rodríguez, Enrique de León, Martina Soriano, Miguel Acevedo y los doctores Luis Lazocé, Mayovanex Torres y Ausberto Macchini. Mucho agradecemos su visita al periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, en el periódico digital quisqueyausa.com, el más reciente artículo del maestro José Vázquez escribió: la guerra contra Irán, un callejón sin salida. Lo escribió el maestro José Vázquez hace unos días. También José Enrique García, un cuento titulado Bolero. Me gustó muchísimo ese cuento de José Enrique. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. También tenemos que Roberto Rodríguez escribió en el día de hoy la economía plateada o la economía de la longevidad. Atención, todos nosotros los que te pasamos de los 60. Muy interesante ese artículo ahí de Roberto Rodríguez. Los invito a que lo lean. Interesantísimo. Roberto, tremendo artículo de Roberto Rodríguez. Y hoy también escribió Medrano: Irán siempre presente en los planes de control y dominación mundial. Atento Pablo Rodríguez, atento Fernando Almanza. Los invito a que lean este artículo de Medrano, que está buenísimo, buenísimo. Irán siempre presente en los planes de control y dominación mundial. Atento de nuevo, repito, lean ese artículo que está buenísimo, 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 de Ramón Medrano. Eso es en quisqueyausa.com, nuestro periódico digital. Desde Santiago de los Caballeros, Pablo Nelson Rodríguez continúa en la conducción del programa. Adelante, Pablo. Bien, bueno, maestro Fernando, como en la primera parte tocamos, o yo toqué, para hacer la línea comparativa, si se quiere, de la distancia en que se encuentra Taiwán de la China, como la reclama la China, territorio propio de geopolítico de la China. Y entonces aquí viene la situación de Cuba. El día miércoles recién pasado, pues el gobierno de Estados Unidos, vía su Departamento de Justicia, incriminó, inculpó, acusó al expresidente en su momento, al exministro de la Fuerza Armada Revolucionaria, Raúl Castro de Cuba, de 7 cargos por el derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate en 1996. Hace de eso 30 años. Entonces, hoy hubo una manifestación en La Habana frente a la embajada cubana, a la embajada norteamericana. Grandiosa la manifestación, con toda, como si hubiese sido forzada o no forzada, pero verdad que fue significativamente grande por el asunto, inclusive por la situación en que está pasando Cuba, con tantas precariedades de todos los órdenes, como sabemos, que cualquiera no quiere estar metido en esa situación. Pero bueno, obviamente que el gobierno cubano dice que esta es una acusación y se quiere que se suma, se fusiona con el asunto del embargo, y que no tiene base de juramentación jurídica porque los aviones fueron derribados en
territorio aéreo cubano, en el espacio aéreo cubano, mientras que la Organización Mundial de la Aviación dice que no, que fue el territorio en espacio aéreo internacional. Dos posiciones, una más técnica, si se quiere, o menos interesada, o podríamos decir menos interesada, entre comillas, esta quiere también, la Organización Mundial de la Aviación. Y yo hice en tiempo pasado una comparación que esta realidad cubana no tiene dos accidentes aéreos. Este derrumbe de las dos avionetas con 4 fallecidos, donde habían 3 de ellos que eran eran ciudadanos norteamericanos y uno de residente, y aquello que pasó en 1976, que fue pues el ataque, no hay otra forma de decirlo, terrorista del avión de cubana de aviación con 73 personas a bordo, entre ellos 24 deportistas. Entonces yo puse y lo hago otra vez, una parangón y una perspectiva de que han acontecido 2 acontecimientos de naturaleza violentas en esta realidad del embargo, no embargo, de las relaciones Cuba y los Estados Unidos. ¿Qué le parece a usted esta situación, señor Fernández? Mira, a ver, para nadie es secreto que el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado Marcos Rubio, que es de herencia cubana, sus padres son cubanos, para nadie es secreto que Washington le está poniendo presión a La Habana. Desde hace meses fortaleció su embargo a la isla, prácticamente le cerró la llave del petróleo, impidiendo que le lleven petróleo, y amenazó a Estados Unidos que cualquier país que llevara crudo a Cuba iba a sufrir sanciones económicas con aranceles exorbitantes. Entonces, esto, como tú bien decías, ha generado una crisis económica y de suministro básico jamás vista en la isla. O sea, Cuba por años, sobre todo desde que cayó la Unión Soviética, ha estado sufriendo mucho económicamente. De hecho, a principios de los 90, después de que cayó la Unión Soviética, cambiaron los exiliados cubanos de ser exiliados políticos a ser exiliados económicos. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, de nuevo, está poniéndole presión a Estados Unidos. ¿Por qué lo está haciendo? Yo pienso que definitivamente la influencia de Marco Rubio ahí es importante. Donald Trump tiene en su oído la voz de Marco Rubio todos los días. También pienso que es una movida política, porque si bien por un lado le está poniendo presión al gobierno de la isla, paralelamente a eso, la administración Trump ha traicionado a los votantes cubanos que lo llevaron al poder, cerrándole todas las puertas migratorias y haciendo deportaciones injustas, poniendo a cubanos en trámite de asilo tras las rejas, y algunos incluso deportándolo hasta África. Entonces, desde el punto de vista migratorio, la política de Donald Trump hacia Cuba ha sido la misma que aplicó con Venezuela, que le cerró las puertas a los venezolanos en trámite y buscando asilo, y están mal pasando. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora? Como tú dices, le hicieron una acusación formal a Raúl Castro, que fue expresidente de Cuba, que fue ministro de Defensa, y a otras 5 personas que participaron en el derribo presuntamente de hermanos a rescate. Pero, o sea, lógicamente yo diría, bueno, eso no va, esto es un trámite protocolar y no va a pasar de ahí. Lo próximo de esto es que el señor Raúl Castro tiene que presentarse ante la justicia, y el Departamento de Justicia le dio un plazo para hacerlo. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? O sea, yo sé que está moviendo el portaaviones Nimitz frente a las costas de Cuba. Va a lanzar Donald Trump un operativo similar al que aplicó el 3 de enero en Venezuela, en Caracas, para sacar a Nicolás Maduro. O sea, van a enganchar a este pobre viejo de 94 años y lo van a montar en un helicóptero. O sea, yo no te puedo decir, no, es una pregunta retórica. O sea, cualquiera pensaría con el precedente de Venezuela es que sí. Pero la otra cosa que sigue después, o que vamos a decir que eso ocurra, que Donald Trump vaya a Cuba, meta preso a Raúl Castro
y lo traiga a Miami. Lo primero es que no va a poder ser juzgado en Miami, van a tener que llevárselo a Nueva York, porque tú y yo sabemos, y Virgilio sabe, que jamás en la vida Raúl Castro va a conseguir un jurado justo que lo juzgue aquí en una corte federal de Miami. O sea, van a tener que llevárselo a una corte federal en Atlanta, en Oklahoma, en otro sitio donde nadie conozca de Cuba. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a decir que Donald Trump mete preso a Raúl Castro. ¿Qué pasa después? O sea, aquí, por lo que entiendo, si bien Castro, que ya no está en el poder, pero sigue influenciando en el gobierno, aquí lo que se quiere es un cambio democrático en Cuba. ¿Qué vamos a hacer con Miguel Díaz-Canel? O sea, va a haber un mecanismo para sacar a Miguel Díaz-Canel, va a haber un mecanismo para nombrar a una persona que se haga cargo del gobierno de Cuba. O sea, eso es lo que yo no sé y esa es la respuesta que nadie me sabe hablar. Porque todo el mundo, y todos aplaudimos el 3 de enero cuando metieron preso a Nicolás Maduro, todos pensamos de que iba a haber un cambio. Pero en Venezuela, a excepción de que Maduro no está en Venezuela, no ha pasado nada. Sí, bueno, han soltado unos cuantos presos políticos, pero quien está gobernando en Venezuela es la señora Delcy Rodríguez, es su hermano Rodríguez y Diosdado Cabello, que son tan maleantes y tan malos como el señor Nicolás Maduro. Entonces, en Venezuela no pasó nada. Virgilio tiene un comentario. Sí, yo lo que creo que podría pasar en Cuba es que haya una transición parecida a la de Venezuela, en el sentido de que el poder se quede en líderes cubanos que están actualmente en el poder. Porque eso fue lo que pasó Claro. en Venezuela. Correcto, Fíjate correcto. quién Por está eso, ahí, esta señora Delcy. Daisy Díaz Rodríguez. Rodríguez. Hablan del Cangrejo, que es nieto de Raúl Castro, un nieto que aparentemente, por lo que reportan los que saben, el Cangrejo es la persona que es como el interlocutor entre Cuba y Estados Unidos. Y lo que entiendo que se ha negociado, y obviamente esto es lo que yo he escuchado, yo no tengo pruebas de nada de eso, es que al igual que como hicieron con Nicolás Maduro, que le dieron una salida antes de que lo metieran preso, aparentemente en algún momento le dieron una posible salida a Raúl Castro y él parece que no la aceptó y por eso es que ha comenzado toda esta bola de nieve legal. Yo sé que el exilio cubano está muy esperanzado. Yo quisiera que haya un cambio en Cuba, definitivamente. O sea, ya son casi 70 años de ese cáncer allí. Pero Que los definitivamente... Estados Unidos tiene que entender por fin que son 70 años con la misma política exterior hacia Cuba y no han podido hacer nada. O sea, el Yo, régimen sigue ahí, el yo país sí, deteriorado por completo. O yo, sea, yo sí tiene pienso... que haber un cambio en cambio en todos los sentidos, ¿eh? El Ahora, cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba, pero pero yo mira, creo que el cambio se va a quedar parecido a lo que sucedió en ahora Venezuela. bien, Van a seguir la misma gente ahí, pero ya yo con sí pienso, otro tipo de política, Fernando. yo sí pienso, y para finalizar de mi parte por el tema Cuba, yo sí pienso y siempre he pensado que independientemente de la presión y la influencia que pueda dar Estados Unidos, que obviamente en esta administración de Trump es más fuerte que nunca, que jamás en la historia, pero yo siempre he pensado que el cambio de Cuba no puede venir desde el extranjero, no puede venir desde Estados Unidos, no puede venir desde Miami. La olla de presión tiene que explotar dentro de Cuba. La gente sin luz, la gente con hambre, la gente que no tiene libertad de expresión, esa gente son los que eventualmente tienen que empantalonarse y tumbar el gobierno. Y ellos decidir su futuro. No que venga Donald Trump o el que reemplace a Donald Trump y decirle, mira, vamos a sacar a esta gente, vamos a meter preso a este y vamos a poner a Pablo Rodríguez. No. O sea, A Marco Rubio. bueno, Marco Rubio tiene mucho trabajo, Marco Rubio está ocupado. Pero lo que te quiero decir es que yo soy de opinión de que el cambio de Cuba tiene que estallar de adentro de la isla.
O sea, ese ha sido mi opinión. O sea, porque esa inestabilidad, o sea, vamos a decir que la teoría de Virgilio se cumpla, y yo estoy de acuerdo que vamos a decir que ponga Donald Trump a alguien, así como hizo Bush hijo, que puso al presidente de Afganistán después que derrocaron al Talibán. O sea, nada cambió. Nada cambió. El Talibán está gobernando otra vez. Delcy Rodríguez sigue gobernando en Venezuela, y yo pienso que si meten preso a Raúl Castro, si no, el pueblo no se mueve, van a seguir gobernando los comunistas. De acuerdo. Yo podría sumar a eso otro punto de vista. Primero, que el escenario que pudiera darse en Cuba sería totalmente diferente al escenario que se dio en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela habían obviamente cubanos que participaban o eran miembros del cuerpo de seguridad de Nicolás Maduro. Y hubo una penetración de la CIA y negociación, porque es una sociedad más abierta, y se pudieron hacer negociaciones con personas que fueron los encargados de ejecutar el plan, porque no hubo tiroteo ni porque había ya, cuando las teorías de las variables que se analizan, y cuando ellos fueron ya habían liquidado a los cubanos, a los... Y tú no crees, perdóname, Pablo, y tú no crees que en Cuba hay muchos militares con hambre, que si se le infiltran 4 agentes de la CIA y le hablan en el idioma que todo el mundo habla, de Benjamin Franklin para allá, ¿tú no crees que ellos mismos entregan al propio Raúl Castro? No, o sea, déjate de bobería. O sea, pero espérate, no he terminado, no he terminado mi bobería, pero voy a terminarla, prometo que sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo el escenario totalmente diferente. Tú tienes una inteligencia que ha sido reconocida como una de las más avanzada del mundo, más efectiva del mundo, la que protegió a Fidel y a Castro y al gobierno. Entonces, llegar a Cuba y hacer esa penetración y que aunque haya 4 o 3, que siempre debe aparecer un general para que ayude a esta revolución, a esta contrarrevolución. Yo eso lo creo. Por eso mismo decían de Venezuela, Pablo. Pero por Dios, déjeme terminar. De Venezuela, déjeme terminar. Nunca la inteligencia venezolana se ha comparado con la cubana. El servicio de inteligencia de seguridad no es en América Latina no es comparable con la seguridad cubana. Ahora, que tenga debilidades hoy, es verdad que la tiene. Y yo no creo también que sería un escenario que Raúl, yo no veo al viejo Raúl Castro, 94 años, con una pistola 45 en el bolsillo, entregándose y que lo recojan vivo. Yo no me lo planteo. Si lo veo, si se da, creo que para mí será una sorpresa que Raúl Castro se haga llevar preso sin tener una pistola 45 en la mano y autosuicidarse o defenderse de cualquier manera. Yo no creo que vaya a haber el caso de Noriega, porque allí hay una práctica, hay una filosofía, hay una creencia de 70 años de ejercicio y de filosofía, de adoctrinamiento, de defensa. Todavía en la manifestación de hoy, yo la mencionaba, veían como hasta los jóvenes, todavía jóvenes que están consumados en esa idea, en esa defensa, porque señor ha sido un adoctrinamiento de 70 años. Lo que estoy diciendo es que el escenario, no es que no, espérate, permíteme, no es que no se pueda dar el escenario. Ya dijimos que están las flotas de los Estados Unidos con los destructores, con el portaavión de suministro de los portaaviones, y que hay unos 10.000 a 16.000 miembros efectivos militares en esa flota. Todo es posible y no la van a mover para hacerlo y para gastar dinero, porque cuesta mucho mover y mantener esa flota a Trump no le importa cuánto se gasta. No le importa. Lo que digo es que no lo va a hacer simplemente por lujo o por un chiste o para mandar un mensaje. Yo creo que hay algo que se está cojando, y lo que se está cojando es lo que dice Marco Rubio, que hizo un discurso obviamente motivando a que lo mismo que tú dijiste, Fernando, que en la medida el pueblo se voltea, porque le dijo, ustedes son los que tienen que hacerlo, claro, no nosotros. Entonces nosotros estamos aquí, si ustedes lo hacen, tenemos los barcos ahí para protegerlo. Lo que yo digo, concluyo diciendo que el escenario
yo no lo veo ni siquiera parecido, ni en la penetración, ni en los resultados, ni en la acción, como se dio en Venezuela. Mira, Pablo, Ajá. la forma que yo lo veo. ¿Está Se bien? hicieron en Venezuela. Hubo manifestaciones en Venezuela. Fueran llevados como fuera. Manifestaciones que tú veías, que sé yo qué. Maduro, que vengan a buscarme, que yo qué. Si lo quieren hacer, lo hacen, Pablo. Yo no estoy diciendo que no. Ese no mi punto de vista no es ese, que no lo haga, que lo haga. Mi punto de vista es que el escenario y sería total diferente. Primero, dije, yo no creo viendo al viejo, yo si fuera Raúl, yo no me dejara agarrar. Yo tengo una pistola 45 y la uso hasta que termine, como hizo Allende. Allende. Claro, lo importante de esto, o no lo importante, un punto que yo saco a resaltar a esto es que lo que Estados Unidos no tiene impedimento de hacer lo que quiera militarmente con Cuba porque, Estamos de acuerdo. pero porque, y te voy a explicar por qué, porque ellos se metieron en Venezuela, mataron a no sé cuántos guardias, creo que fueron 20, 30, no sé, sacaron a Maduro preso y la comunidad internacional dijo, ay, esto no debieron haberlo hecho. Hablaron de esos 3 días y ya la comunidad internacional no dice nada del cambio forzado que provocó Estados Unidos allá. Entonces se meten en Cuba y aunque Cuba tiene respaldo de Rusia, de China, de Irán, de gran parte de la Unión Europea, van a decir, ay, Estados Unidos no debió haber hecho eso, pero ya, o sea, titular de noticias 2 días y olvídate de eso. Ahí yo no tengo. Ahí yo no tengo posición, lo que dice Fernando. Yo lo que estoy diciendo, el escenario no lo veo comparativamente igual. No que el resultado, que tumben al gobierno, que maten a quien mate, pero yo digo como la figura, por ejemplo, de Raúl, y que no va a conseguir una complicidad de los generales, cualquiera que sea, en Cuba, como sucedió en Venezuela. El escenario lo veo diferente. ¿Quién lee? Víctor Sepúlveda. Sí, Víctor Sepúlveda, efectivamente. Aparentemente coincide contigo, Pablo. Víctor Sepúlveda dice, una pregunta a ustedes dos. ¿Conocen los cubanos lo que es vivir en democracia? No. ¿Cuántos años tiene la dictadura? Cuba es muy diferente a Venezuela. Eso lo dice Víctor Sepúlveda. Gracias, Víctor, por tu participación. Coincido con Víctor. Ese es mi punto de vista, que el escenario es diferente, señores, y hay un pensamiento y una praxis de más de los 70 o 60 años, señores, una praxis ideológica, conceptual y de más principios que lo que tú podías encontrar en Venezuela. En Venezuela es un espacio abierto para hacer cualquier penetración como se hizo. Es lo que coincido con eso, con Víctor. Bueno, nos queda muy poco tiempo, nos quedan unos 5 minutos, según señor director. Fernando, vamos a pasar. Dijimos que vamos a tirar una ojeada, entonces, a por lo menos Perú. Tenemos que ser concisos de ahora para adelante, Pablo. A Perú y me pregunta específica, yo te respondo. La más próxima es, vámonos para Colombia, que es la más próxima elección, el 31 de mayo, las elecciones presidenciales con Iván Cepeda, el senador, bueno, que representa al pacto histórico, que es el brazo político de el presidente Petro y bueno, espérate, Paloma Valencia. ¿Cuál es la pregunta, Pablo? Pero por Dios. Pablo. Haga una pregunta, señor director. No, mira, esto es fácil. Las elecciones, como tú bien dices, son bien fáciles. Son en menos de una semana ya, el del 31, que es Día de las Madres en República Dominicana, coincidencialmente. Y ahí hay 3 alternativas. Como tú dices, está Iván Cepeda, que es el izquierdista comunista del lado de Petro. Del otro lado del espectro está Abelardo de la Espriella, que es ultraderechista, que viene de la escuela de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump. Y la candidata que, si yo fuera colombiano votara, es Paloma Valencia, que ella es centro derechista y que sería la primera mujer en ser electa del gobierno. ¿Quién va a ganar? Están las encuestas divididas allá en Colombia. Uno no sabe todavía. La balanza puede inclinarse en cualquier lugar. Lo que sí hemos visto es que América Latina ha tenido las dos vertientes.
por un lado se ha inclinado a la derecha y por otro lado se ha inclinado a la izquierda. Lo mismo está pasando en Perú y vamos a agarrar Perú. O sea, está Keiko Fujimori que se está postulando por cuarta vez a la presidencia y es de la derecha, ultraderecha, y sabemos el legado político de su papá, Alberto Fujimori, que estuvo preso y todo eso. Y tenemos a un comunista, al señor Roberto Sánchez, aspirando por el otro lado. Entonces, yo pienso que al final del día, como decía el anuncio de María Furniture, lo que cuenta es el cash, o sea, el bolsillo de la gente. Y si bien políticamente Colombia, la gente está cansado de Gustavo Petro, no quiere ya seguir con la izquierda, pero hay un sector pobre de la población que está mal pasando los problemas económicos de Colombia, que le van a dar el respaldo al señor Iván Cepeda. Entonces, al final del día, como yo le digo a toda la gente, lo que hay que salir a votar por el que tú crees que es el menos malo, no por el mejor. Bueno, Iván Cepeda se ha mantenido en las últimas encuestas y más de una, la de Caracol Radio y la Blue Radio y Caracol, que se la hizo una de las encuestadoras más prestigiosas de Colombia, Invamer, está la Tempo Consultoría, está varias encuestas, dan un promedio a Iván de un 44, la última un 44.6%, y de la Esperilla, Abelardo, subió que se había mantenido en el trayecto hasta los últimos, después de abril, marzo-abril, estaba Paloma Valencia dominando las segundas posibilidades y pasó a un tercero con un porcentaje muy bajo, con un 14%, versus un 36.1% que alcanzó de la Abelardo de la Esperilla, llevando, que es el único que se ha mantenido en ascenso, de 21 puntos y tanto, 21.2, 21.1 a 31.6. Creo eso que te dice, Pablo, eso te dice que no va a haber un ganador en la primera vuelta y que va a haber una segunda vuelta, pero que los dos que pierdan se van a unir. Lo que te voy a decir es, primero, que Iván Cepeda tiene un puesto asegurado en el balotaje de la segunda vuelta. Y segundo, que lo que ha pasado con estas elecciones colombianas es que la fuerza, el simbolismo que representa el presidente Uribe está divididos, porque hay demasiada tendencia dentro del uribismo, lo que llaman el centro derecha, centro izquierda y ultracentro o ultraderecha dentro del uribismo, que apoyan, por ejemplo, a Abelardo, apoyan a Fajardo, también se llama como el otro, que son 5 candidatos que van, Claudia Pérez, que lleva un 2%, pero esa es progresista. Yo no voy a usar el término comunista como Fernando, porque yo creo que el comunismo yo sí lo digo. Pero yo no lo uso porque yo no creo que el comunismo tiene espacio en este estadio histórico de la humanidad. Sí, que la gran tendencia de esta humanidad es la variable económica. La economía es el gran líder político del mundo. Como anda la economía, van los partidos y van los líderes. Pero hay visiones más progresistas, otras más conservadoras, por ejemplo, de la Esperilla, que dice, bueno, una de las variables o una de las propuestas de Esperilla es: yo voy a eliminar, como tú dijiste, de la escuela de Trump y de Milei, voy a eliminar los impuestos a las grandes empresas, voy a hacer una reclasificación de las tierras del Estado, de las tierras agrícolas, para beneficiar a los grandes empresarios y a los ricos colombianos. Sí, hay dos posiciones contrarias, diametralmente opuestas. Esperamos que los colombianos elijan a quien ellos deseen, escojan, y que se respete el ejercicio y los resultados de la democracia en Colombia. En Perú, Keiko, que va por cuarta vez a la presidencia, o aspirando, ha perdido 3 y con esta serían, que a lo mejor 4, y Roberto Sánchez, que sigue los lineamientos de Pedro Castillo, que como yo digo, lo voy a llamar progresista. Bueno, entonces el señor director me está haciendo señal de que la usura. Yo espero que podamos haber llenado algunas expectativas de los amigos que registraron ante la audiencia, gracias por lo menos a Víctor Sepúlveda, el director, que dé algunos de los que se registraron, para darle crédito también a los que nos acompañan en este ejercicio de comunicación, a ver si le damos crédito.
Mira, Pablo, Fernando tiene que conectarse con otros medios. Está bien. Gracias, Fernando. No, como siempre, un placer Por el y esfuerzo extraordinario. Ya tú sabes, te llamamos de nuevo. Vamos a ver en próximamente unas 4 o 5 semanas. tiene Fernando. tiene que ser antes de julio, porque yo me opero a Antes de mediados de julio. Sí. Antes de Bueno, julio te tendremos por aquí. de nuevo, Fernando. Deseándole a Fernando los mejores resultados, el mejor proceso de salud y que lo invito a almorzar. Tan pronto salga de la segunda intervención, te invito a cenar con familia. Yo como ahora, tú puedes ser antes de la No. primera operación. Yo Pues está bien. Yo voy a tu Fernando casa. come todos los días, Pablo. Tú estás aquí. Pero mañana imagínate estás tú. grabando, Pablo. Pero por Dios, Imagínate que yo tenga que esperar hasta julio para comer. lo que quiero decir es que la invitación mía, pues yo no he dicho que él no come, señor director. Usted tiene tanta tendencia, una propensión tan inclinada a llevarme la contraria, que no me deja ni siquiera terminar. Yo no he dicho que Fernando no almuerza, porque Fernando es un hombre de clase media establecida. Entonces, yo lo que quiero decir, como una motivación a verlo sano, a verlo saludable y celebrar con mi hermano, que lo invito a Santiago a almorzar. No sé si eso es un pecado mortal en este espacio. No, vamos para allá, Fernando, vamos para allá. A ti te invita a almorzar y todo eso. A mí, de casualidad, me lleva un desayunito, ¿tú me entiendes? 2 huevos fritos con salami. Es a lo que él me invita ya. Está bien. Bueno, vamos a ver si vamos los 3 para allá entonces. Dije que lo invito, ¿verdad? No que no lo invito, ¿verdad? Ya con eso, que los teleaudientes sean el jurado. Dijo que lo invito. Bueno, buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias. Medrano salió y te manda saludos. Medrano, que todo salga bien. Por ahí tuvo Sepúlveda, que ya el monitor mío, ya yo no puedo monitorear por aquí. A pesar de que estamos en el estudio central de Santiago. Vilma, ¿quién más pudo entrar por ahí por tu plataforma? Magali Acosta entró por ahí. Bélgica Zúñiga entró. Margarita Pérez. Margarita Pérez entró por ahí también. La poeta Doña Weber. Doña Alba Weber, poeta Medrano. El fotógrafo Morillo. También. El fotógrafo Morillo. Morillo entró también, qué bien. Miren, señores, agradecemos a todos los que hayan entrado. Muchas veces no leemos porque es que no se me han ido el asunto por aquí. Tengo que arreglar eso, Pablo. Miren, señores, quédense por ahí porque todavía queda el video que nos mandó el maestro José Vázquez y después vamos a dar la audiencia total hoy. Así que, señoras y señores, con el permiso de Pablo Rodríguez, que ha dirigido magistralmente el programa una vez más por aquí, vamos ahora a escuchar una canción Son del maestro José Vázquez, que ya es una leyenda esta canción. De los compadres, Venga Guano. También para comida, es lo mismo de mucho. Matan mayor sin mata, como bien pensar, para cantar como dice. Venga, caballero, venga, Juan, que estamos en caballero, y el carnaval. Venga, Juan, caballero, venga, Juan, que estamos en el caballero. Venga, caballero, ven, que aquí se va a ver.
con mi cartones, venga con caballero, venga cuando, que estamos en el caballete y hay que acabar. Yo soy de Santiago, yo, ahí no son de Villa, y mi nombre artístico es José Guitarra José Marte, venga tanto caballero, venga hermano, que estamos en el caballete y hay que amar. Y yo soy de Santiago, con orgullo de Noguera, y soy el miembro romántico de este grupo, son amigos. Venga cuando caballero, venga hermano, que estamos en el caballete y hay que amar. Gracias Dime. de nuevo. No sé si irá hoy para el Centro León o por ahí. ¿Y cuáles fueron los números? 24.100, 24.143. 24.143 fueron los números de hoy. La audiencia total en vivo. Tuve un problema de audio ahí un poquitico. Gracias, Pablito. Excelente la conducción. Señores, hemos llegado al final del programa. Los invitamos al próximo miércoles. Tendremos otro programa por aquí. Muchísimas gracias. De modo pues, señoras y señores, como siempre, tenemos que despedirnos como se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones. Se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.